mi historia cuando me dieron el premio este, que es un fruto de la casualidad y de estar en el sitio, no es nada más que eso, empecé intentando ser un conato de, ¿no? El proyecto que yo tenía con mis alumnos se llamaba Pizarras Abiertas, con la idea de intentar abrir lo que ocurría dentro de mi aula afuera y traer lo que había fuera del aula, incorporarlo dentro, y ahí empecé a grabar algunos vídeos. Bueno, un fracaso absoluto en la parte de digital, pero muy bien en la parte de la participación del blog. Entonces, como los alumnos participaban mucho, los aprendizajes estaban siendo muy buenos, empecé a estudiar qué era lo que ocurría en el cerebro de mis alumnos, y di con diferentes profesionales y empecé a estudiar prácticamente hasta hoy. Entonces, lo que voy a hacer es intentar contaros un poco qué hay detrás de lo que ellos proponen, las estructuras de los vídeos que plantean, qué tienen, por qué funcionan, por qué enganchan, en qué momento quizás del aprendizaje es más conveniente usarlos que en otro. Bueno, nos han dado pistas súper claras de cómo hacerlo. De hecho, si queréis saber de memoria, volveros a ver el vídeo porque es de manual, como está explicado y está contado. Entonces, bueno, pues nada, vamos a empezar. Creo que tiene sonido, quítalo o déjalo que no suene. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿vale? Yo, por derechos de imagen, traigo imágenes de mis hijos y así no hay ningún problema, como son todas mías, pues bueno. Una cosa que nos permite muy guapa utilizar el recurso audiovisual, los vídeos en clase, es que viniendo y hablando de pedagogía, si nos vamos a la pedagogía crítica, nos permite formular un nuevo escenario de aprendizaje completo. Hasta hace relativamente 4 días, el alumnado eran consumidores de contenido, ¿sí? Les dábamos lo que quisiéramos, con filtros, sin filtros, y se lo empapaban y se lo zampaban. Y ahora les permiten, las nuevas tecnologías, si los seguís en Instagram y veis sus stories y veis sus vídeos, lo que van generando, ellos tienen la capacidad de crear contenido. Y esto, a nivel cultural, creo que gira y transforma completamente el paradigma en el que estamos, ¿no? Yo creo que en el escenario en el que estamos, con el contenido tan bueno y tan brillante que hay, no sé si los profes tenemos por qué ponernos a grabar vídeos, sino coger el que ya está curado, utilizarlo y dedicarnos a hacer eso que hacemos súper bien en clase, ¿no? Si ellos ya saben, han estudiado, tienen un pepino de vídeos, pues aprovechémoslo. Hasta hace 4 días, bueno, os he preparado este vídeo así de resumen, para que veáis mi calidad de youtuber de tal. He sacado trozos de vídeos de ellos, ¿vale? De qué es lo que yo creo que aportan. Y el de la parte multisensorial es la música, pero eje es principal. Voy a intentar hacer un recorrido por lo que ocurre en el cerebro, principalmente en la parte emocional, vinculado a estrategias que ellos utilizan en el vídeo, ¿vale? Hasta hace 4 días, como ha explicado súper bien Javi, se pensaba que el cerebro era esto. Era una cinta, todos somos de las TDK, ¿no? ¿Las habéis grabado? Cintas de 90, 60, 45, ¿verdad? Ese era el cociente intelectual que te daban, ¿verdad? Si tenías un 45, te haces un módulo. Y si tienes un 90, pues vete para algo de ciencias, que te va a ir mejor, ¿verdad? Bueno, pues la neurociencia actual está desmontando todo esto, está acabando con este concepto de que el cerebro es un órgano plano en el que hay que meter una cantidad ingente de contenido y que hay que llenarlo en función del momento del neurodesarrollo en el que estamos. Eso no es tan verdad. Sabemos que la maduración de los cerebros depende de los contextos, depende de la estimulación, depende de un montón de factores. Y es ahí donde los profes tenemos que ser esos entrenadores de esos cerebros y ver cómo lo hacemos en cada uno de los momentos. Este cerebro de hoy en día, ¿no?, aprende a través de esto, aprende a través de la experiencia. Y lo han contado muy bien, ¿no? La vinculación, y lo han mencionado, de la integración de los conocimientos previos. Si queremos memorias significativas, eso que nos interesa, de esas que se guardan durante toda la vida en el aprendizaje y nos hacen luego poder producir
que salgan desde dentro, necesitamos integrar la antigua información que todos los alumnos tienen con la nueva que les estamos proporcionando. Por eso es tan importante cuando empezamos un vídeo, a lo mejor empezar a lanzarles preguntas abiertas que puedan ser cuestionables, debatibles, que les generen un marco, un escenario de pensamiento, y a partir de ahí empezar a darle una serie de cantidad de contenidos con los que ellos articulen la nueva información que les vamos a brindar. Y este cerebro es muy DJ, ¿sí? Muy DJ. Integra todo. Lo ha contado muy bien cuando hablaba de este aprendizaje por asociación, ¿no? El cerebro, si queremos aprendizajes significativos, mejor trabajarlos a través de canales multisensoriales. Por eso un vídeo, al inicio de un proceso de aprendizaje, cuando el nivel de conocimiento del aprendiz es muy bajo, es súper interesante, porque te permite contextualizar, ¿verdad? Porque si tengo que ver en qué punto está la carne hecha, y lo veo, yo sé cuándo está hecha y no la pongo cruda, o no la dejo, entiendo qué es lo que es, me contextualiza toda esta información. Ellos lo hacen muy bien, y además, como integran, vinculan y relacionan con otras asignaturas. Eduardo tiene un vídeo muy guapo que habla de matemáticas y habla de democracia, ¿sí? ¿Qué vinculación tiene a priori para la gente de a pie que hemos suspendido matemáticas en cuarto de la ESO y estudiamos latín y griego en primero, la matemática con la democracia? Pues no tiene ningún sentido a priori. Ahora, cuando te lo hacen ver, se genera un nuevo paradigma. Si eso lo vinculamos hacia el nuevo modelo educativo al que vamos, pues hay un engranaje perfecto en el que puedan trabajar conjuntamente el profesor de filosofía con el profesor de matemáticas. Y tenemos un nuevo escenario que, si no generamos esos recursos y solo nos inventamos en esa clase cerrada partida, no podremos generarlos, no podremos hacerlos. Y además este cerebro nos habla de este fenómeno que es tan bonito, que es la epigenética. ¿Esto lo habéis oído hablar? ¿Sí, no? ¿Qué es la epigenética? ¿Alguien lo podría decir? Así os vamos a participar un poco. ¿La? Por encima de los genes. Por encima de los genes. ¿Y qué es por encima de los genes? O sea, son cambios en la expresión de los genes. No significa, o sea, tú naces con unos determinados genes, pero a lo largo de tu vida, por factores ambientales, etcétera, pues se puede ir modulando, se expresa y pues se le... O sea, que no estoy condicionado por la capacidad intelectual que me da mi padre y mi madre, ¿verdad? Sino que en función de ese entorno yo puedo moldear. Esto para mí es la clave de lo que hablamos de la nueva educación. El entender que todos los alumnos van a poder llegar. La pregunta sería, ¿cuánto van a tardar? Y ahí, si queremos personalizar el aprendizaje, como salía antes, queremos individualizar, tenemos una oportunidad en los medios audiovisuales tremenda para poder llegar a un abanico increíble de alumnos, poder trabajar dentro de un aula con 3 niveles competenciales completamente diferentes. César hablaba de la taxonomía de Bloom, ¿no? Pues como en el aula podemos tener chavales que están comprendiendo la información y cuando ya la han comprendido a través de cualquiera de los vídeos, les podemos lanzar hacia otra relación de conocimientos, a otras operaciones cognitivas de orden superior. Para mí, esto creo que es la gran esperanza en educación, y entender el genoma, el epigenoma, también lo podemos ver en un vídeo en el que le explicas a cada alumno cómo eso cambia, cómo la inteligencia es un concepto totalmente maleable y que cambia a lo largo del tiempo. ¿Verdad? Así que el cerebro de hoy en día, en lugar de una cita, tiene que ver más con una orquesta. ¿Sí? ¿Quién es el miembro más importante de la orquesta? El director, ¿no? Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Sin el director eso suena como un gato aullando, ¿vale? Para poder hacer que el director empiece a orquestar esos aprendizajes complejos que están en el lóbulo prefrontal, tenemos que activar todas estas ganas de querer aprender. Por eso es tan importante que estos vídeos mantengan el sentido del humor, nos contextualicen la información, nos permitan repetir y repetir y repetir y verlos tantas veces como necesite a mi ritmo para poder acercarme a ello, ¿sí? Y esto es lo que nos va a hacer después en el aula poder entrenar. Yo siempre digo lo siguiente: si nos quedamos solo en un plano en el que el contenido es lo importante, estaremos enseñando a nuestros alumnos a tener un ocio. Les gustará montar en bici y montarán en bici muy bien, pero no van a mejorar. Van a mejorar cuando entrenen, cuando mejoren, y eso lo hacen cuando a partir de bases sólidas de conocimiento el profe les lleva a niveles completamente diferentes, y ahí es donde se produce el aprendizaje. Es decir, usemos los recursos que ya hay para que el alumno comprenda la información y entrenémosles para que mejoren, para que transfieran, para que generen nuevos escenarios de aprendizaje. Si no solo y exclusivamente nos centramos en el contenido, estaremos haciendo la misma mierda, perdóname la expresión, pero digital. ¿Sí? Creo que hay que aprovechar para entrenar, para hacer otras cosas. Y aquí es donde tenemos una gran oportunidad con la tecnología para esa
personalización del aprendizaje. Voy a hablar de una cosa fundamental. Lo ha dicho, y lo han dicho, el aprendiz no aprende si no quiere. Y esto es así, porque el aprendizaje es un acto totalmente involuntario. Es decir, yo os lanzo la pregunta, ¿me gustan las cosas que se me dan bien o se me dan bien las cosas porque me gustan? Depende, ¿sí? Si no generamos éxito en nuestros alumnos, es imposible. Si yo me tengo que aprender el átomo, ¿sí? Y encima con una teoría que está criticando la estructura del átomo en la forma originaria, joder, si yo lo veo, me genera una oportunidad nueva, yo lo puedo vincular con una serie nueva que ha salido de Chernobyl, que está todo el mundo ahí on fire. ¿Entendéis cómo el conocimiento se expande de las cuatro paredes de un aula? Y esto es gracias a generar plataformas emocionales. Dentro de la emoción y de la motivación es fundamental la generación del éxito, ¿sí? Si no, el alumno no llega a hacer esa mejora, no llega a obtener ese placer en la tarea, es muy difícil alcanzar el siguiente estadio del aprendizaje. Ellos, cuando les preguntaban, lo decían, ¿no? Quiero que esté contextualizado, que esté vinculado con el lenguaje que yo entiendo, que además los vídeos pues duren lo que me aguanta el culo sentar en la silla, y si no, no me interesa. Entonces, contra esto no podemos luchar, porque son corrientes culturales, es decir, o nos adaptamos o morimos, ¿sí? Con lo cual aquí hay que jugar. Y aquí viene uno de los grandes escenarios, ¿no? La dichosa atención, ¿sí? Ellos, en general, manejan de forma magistral cómo captar la atención durante 15, 20 minutos en la estructura de un vídeo. Y si esto lo extrapoláramos a una clase magistral, dentro de un aula, se podría hacer exactamente igual, aunque con otros medios, otra preparación de clases. Es decir, ¿por qué meten un vídeo, un gag de humor en mitad del vídeo? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace el cerebro cuando se ríe? ¿Qué hace? Pone atención. Pone atención, pero venga, más complejo. Se emociona, más complejo. ¿Eh? Se relaja, lo que vuelve a dotar otra vez es de bombonas de oxígeno y de glucógeno ese cerebro, es decir, renueva ciclos atencionales. Si tú estás apotronado, como llevamos casi aquí ya un rato, claro, pues nos cuesta mantener la atención y lo hacen porque comunican de puta madre. Entonces tú estás ahí, pero no todo el mundo comunica bien, ¿sí? Entonces hay que generar diferentes estrategias. Cuando entendemos la atención, ellos lo que potencian es captadores atencionales como las narrativas, ¿verdad? Porque te meten un hilo narrativo. Yo que soy muy fan de la cuna, que se lo pongo a mis alumnos de la facultad, te genera un entorno para hablar de África que parece que estás en África y va vestido como en África y te genera un espacio propicio para eso, como una narrativa. Eso al cerebro le pone que flipáis, ¿sí? Le tiene enchufadísimo en la parte de la tarea. Y aparte, una de las grandes ventajas que tiene esto es que te está transmitiendo un modelo de cómo debes aprender. Es decir, si a mí algo me mola que los alumnos estén pendientes de la cultura, YouTube o de lo que sea, es que son frikis. Y ser friki mola. Es alguien que ama lo que hace, alguien que persigue, alguien que tiene perseverancia, alguien que focaliza. En la educación más tradicional de la EGB, ser friki era su puto pescado. Y solo se hacía caso a los malotes. Y eso va en contra de la cultura. Y eso hay que desterrarlo de las escuelas. En la escuela hay que volver a traer toda la parte cultural, el aprendizaje, la profundidad. Esto es lo que nos interesa. Y una vez que tenemos la atención captada, comprendemos la información, el profe puede trabajar y desarrollar toda la parte de la concentración en el aula, entrenarla, mejorarla. Que eso sí lo puede hacer el profe en el aula, ser un entrenador de esos procesos. Y otra de las grandes denostadas es la memoria. Yo estoy de acuerdo, somos memoria. Sin memoria, uno no es nada. ¿Sí? Aquí no vamos a discutir si hay que aprenderse la lista de los Reyes Godos o no. Vamos a discutir cómo nos la estamos aprendiendo. ¿Sí? Ese es el gran debate. ¿Para qué nos la estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que nos ocurre muchas veces a los profes? Que nos enamoramos de las actividades, sin enamorarnos de los objetivos didácticos que tienen las actividades. Con lo cual hacemos un pan con unas tortas. Porque la actividad puede ser la hostia, pero no vale para nada. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo primero? El objetivo. ¿Qué quiero que mis alumnos aprendan? ¿Para qué quiero que lo aprendan? Y luego, ¿cómo lo voy a hacer? Ya genero un montón de recursos. No nos enamoremos de esto.
Y aquí, en la parte de la memorización, se ve perfectamente los vídeos de Javi Garbiñe, también se utiliza muy bien, es la importancia para el cerebro de la recodificación. Yo en clase, en una exposición magistral de mi profe, tengo que ser un máquina para estar tomando apuntes, recodificando la información, a la vez que mi profe está dando términos que encima tengo que estar comprendiéndolos, porque no lo sé. Cuando yo tengo un vídeo lo puedo parar tantas veces como yo necesite, porque estoy en un contexto de construir el aprendizaje, me permite recodificar la información. Y aparte, al profe le permite entrenar esos procesos de la recodificación de la información. Y esto es clave dentro del aula. Pero clave fundamental, ¿sí? Ya tengo el contenido generado, de calidad, ahora yo entreno qué hacemos con esos contenidos. Y además, a ellos les vale como un modelo, como una inspiración, como un trabajo a seguir, ¿no? ¿Cuánta gente, yo qué sé, a Samantha le han dado un premio Nobel hace nada, ¿no? Y si queréis saber más de memoria, os volvéis a ver el vídeo, yo no voy a hacer una explicación, porque está mejor de lo que yo casi puedo decir aquí. Y por último, me centro en esto, en la parte de las funciones ejecutivas. Fundamental, es la importancia y el poder que tiene cualquier ser humano de autogobernarse. Y esto se hace cuando el profe se convierte en un entrenador de estos procesos cerebrales. Y esto sí que lo sabemos. Es decir, los vídeos nos van a permitir que los alumnos comprendan la información, nos va a permitir que estén vinculados emocionalmente con el contenido, nos va a permitir recursos para captar su atención y recursos para trabajar a través de todos los tipos de memoria. Y una vez que tenemos eso, nosotros a trabajar y desarrollar en clase. Como me queda un minuto, cierro con un mensaje. Que ya que tengo la oportunidad y se puede decir, pues lo vamos a hacer. ¿Habéis visto estas pelis? Sí, ¿no? Peliculones todas, ¿no? ¿Qué tienen en común todas y cada una de ellas? Pues todo lo contrario a lo que ocurre en la educación. La educación se construye en base de las distopías. ¿Sí? Todo es una mierda, los alumnos son una mierda, el mundo se va a acabar, son peores alumnos que lo éramos antes y aquí está el melodrama de todo el mundo, ¿no? Utilizando la distopía, el próximo evento de YouTube lo podéis gamificar y solo puedes entrar con X suscriptores, te tienes que buscar no sé cuántos likes, no Black Mirror, ¿no? Distopía para generar miedo en la peña. Yo creo que la educación, desde todo el otro punto, creo que lo importante es generar la utopía y creer en la utopía, porque ahí es donde se genera el cambio, porque llega un puto loco como Christopher Nolan y pone a un tío a trabajar, que es el que más sabe de agujeros negros, y le dice, inventa, ¿cómo son los agujeros negros en base a lo que tú sabes? Y hace 3 meses, cuando descubren el agujero negro, ¿vale? El cabrón viene igual que el que aparece en la película. ¿Sí? Y esto es porque hay alguien que ha creído en la utopía, hay alguien que ha proyectado, más o menos. Tú me criticas esto, yo te critico de la memoria y nos vamos. Entre los tres hacemos ahí... Tenemos tipo de cervezas. Eso, por eso, que hay un happy hour. ¿Vale? En fin, da igual, no seamos técnicos. Que la verdad no rompo la bonita historia. No. De verdad, soñemos la utopía, soñemos que realmente lo que estamos proyectando es para generar un escenario de un mundo mejor, un mundo donde la cultura prevalezca, donde los alumnos realmente aprendan, donde la información, como muy bien han dicho usted, democratizada, pueda llegar a todo el mundo y todo el mundo pueda tener la oportunidad de hacer de su vida algo pues mucho mejor. Muchas gracias.